Bienvenidos a todos los miembros de esta hermosa familia de Corazón Inquieto. Estoy muy agradecida con Dios por permitirme estar nuevamente con ustedes compartiendo las catequesis de teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Agradeciendo de manera especial la fiel sintonía de todos ustedes a este programa. Gracias a todos los seguidores de Corazón Inquieto en nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir nuestras publicaciones y nuestros programas radiales con esta riqueza de teología del cuerpo que yo estoy segura cambiará el mundo. El día de hoy estaremos desarrollando la catequesis número 53 llamada por San Juan Pablo II, la pureza de corazón evangélica. El Papa esta vez introduce la pureza con otra perspectiva y nos pregunta, ¿la pureza es una invitación o una prohibición? ¿Cómo la percibe el mundo de hoy? Así que les invito a que me acompañen a lo largo de esta hora de aprendizaje. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio Católica El Esplendor de la Verdad en 105.3 FM. Antes de dar inicio a este programa, pediremos la asistencia del Espíritu Santo, que es fuente de luz que nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh custodio y Padre de vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que, preservado de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Lléname de tu gracia, Espíritu Santo. Dame un alma pura como la de María. Vacíame de todos los vicios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. El día de hoy estaremos abordando la catequesis La pureza de corazón evangélica. San Pablo escribe en la carta a los Gálatas: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero cuidado con tomar la libertad por pretexto para servir a la carne. Antes servíos unos a otros por la caridad. Porque toda la ley se resume en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 13, 14. San Juan Pablo II habla de esta batalla entre la carne y el espíritu. Tenemos que entender que es un proceso. No es que una conversión de corazón es de la noche a la mañana. La conversión tiene que ver con el reino de Dios. Nos hemos convertido cuando cambiamos la vida de tal manera que podemos ver los valores que Jesús nos trae. La conversión no se trata, ante todo, de avances extraordinarios. Más bien es sobre si vivimos como discípulos y hacemos todo lo necesario para mantenernos en esa actitud. Tenemos que entender que la conversión es un proceso para ir venciendo los deseos desordenados de la carne y ser dóciles al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a lo que es el verdadero amor. Aunque el pasaje citado se refiere ante todo al tema de la justificación, sin embargo, el apóstol San Pablo tiende aquí explícitamente a hacer comprender la dimensión ética de la contraposición cuerpo-espíritu, esto es, entre la vida según la carne y la vida según el espíritu, nos dice el pontífice. Recordemos que el término justificación hace mención a la redención.
Jesús redime nuestros pecados y nos hace libres. Recordemos también que San Pablo hace mención a todas las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje, a todas las que conforman la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. Es el Espíritu Santo al que nos va animando, redimiendo, purificando nuestro cuerpo, nuestro corazón, para reorientar nuestros deseos, porque es en el amor en que somos realmente personas. Y cuando dejamos de amar, nos vamos reduciendo un poco a esa categoría de animales. Efectivamente, San Juan Pablo II nos dice: si toda la ley halla su plenitud en el mandamiento de la caridad, la dimensión del nuevo etos evangélico no es más que una llamada dirigida a la libertad humana, una llamada a su realización plena y, en cierto sentido, a la más plena utilización de la potencialidad del espíritu humano. El Papa aquí nos dice algo muy hermoso. Si dejamos que este amor que Dios ha puesto en nuestros corazones llegue a su plenitud, y si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, ejerciendo esa capacidad de amar que tenemos como Él ama, si realmente es la ley del amor la que nos rige, entonces logramos experimentar ese llamado. No es una imposición. Dios te invita. Dios te dice: esto te conviene, pero respeta al individuo. Es una llamada para realizar más plenamente el espíritu humano, para realizarte como persona, para realizar toda esa potencialidad a la que estamos llamados y que a veces se queda bastante pequeña con los conceptos que nos muestra el mundo de hoy, haciéndonos creer que no somos capaces de tener un amor verdadero. ¿Cómo es este amor al que nos invita Jesús? Si el mundo mirara más de cerca la cruz de Cristo, si tan solo la mirara más detenidamente, más atentamente, podría aprender, podría comprender. ¿Qué es lo que veo en la cruz, Señor? Puede ser que sin la ayuda de la fe, solo me quede en lo terreno, en lo humano, en el sentimiento, pero si veo un poco más atento, veo a alguien que ha dado todo sin necesitar hacerlo y sin esperar nada a cambio. Veo un amor desinteresado, veo dolor, pero también esperanza. Escucho el silencio del que ama, pues cuando alguien ama, no hay palabra que lo exprese, que lo abarque. Veo donación, veo libertad, veo totalidad. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy desarrollamos la catequesis La pureza de corazón evangélica y hablábamos cómo es este amor al que nos invita Jesús. En la cruz no hay espacio para el egoísmo, pues cuando uno se vive de amor, solo se vive para el otro, se muere por el otro, todo se da por el otro. No veo espacio para distinción, pues esos brazos abiertos me indican que lo único que comprende todo y a todos es el amor. Si el mundo supiera lo que es el amor, si viéramos más atentamente la cruz, encontraríamos lo que estamos buscando. Encontraríamos la perfección en el amor. El amor de Cristo es inmenso e incondicional, pero nosotros debemos ser capaces de recibirlo, de abrirnos a ese amor. No podemos estar cerca de Él y aislados. No podemos negarnos a recibir su amor. Quien ama y recibe el amor de Jesús, con alegría se apresta a vivir sus mandamientos como una consecuencia natural de vivir en el amor. San Juan Pablo II nos dice: en otras palabras, Pablo nos pone en guardia contra la posibilidad de hacer mal uso de la libertad, un uso que contraste con la liberación del espíritu humano realizada por Cristo y que contradiga a esa libertad con la que Cristo nos ha liberado. En efecto,
Cristo ha realizado y manifestado la libertad que encuentra la plenitud en la caridad. La libertad gracias a la cual estamos los unos al servicio de los otros. En otras palabras, la libertad que se convierte en fuente de obras nuevas y de vida según el Espíritu. ¿Qué es lo que nos dice el mundo hoy, a ti y a mí? Que la libertad es como un libertinaje, es no tener reglas, normas. Hoy en día los jóvenes creen saberlo todo. Para ellos, todas sus acciones y actitudes son correctas, sin tomar en cuenta los consejos de sus padres. Los jóvenes piensan que tener libertad es poder hacer con su vida lo que quieran y muchas veces no tienen en cuenta que se están dañando. Se están dañando tanto que dañan su integridad como personas y también su autoestima. En los jóvenes, el libertinaje es una forma descontrolada de vivir la sexualidad, puesto que en la juventud es muy usual escuchar que el sexo es sabroso y a causa de esta expresión, los jóvenes quieren experimentar, vivir qué es lo que se siente. Pero resulta que en algunos casos el sexo es tomado como un juego por muchas personas y lo que buscan es estar el uno con el otro para experimentar experiencias nuevas que al fin y al cabo terminan por destruir sus vidas o haciéndolos sentir un vacío inmenso que no saben cómo llenar, lo que los lleva a probar sensaciones nuevas y más fuertes como las drogas y otras malas experiencias. De hecho, el libertinaje sexual trae muchas y malas consecuencias, como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, por no tener una vida sexual controlada y responsable y vivir en la promiscuidad. No somos libres cuando vemos pornografía, cuando consumimos alcohol, drogas, cuando somos promiscuos, cuando hay dependencia de alguien que me está esclavizando y que no puedo ser yo misma sin esta persona a mi lado. Y el Papa San Juan Pablo II nos dice, sí hay una regla, y es la regla del amor. Y cuando uno abraza este amor, uno es plenamente libre. Sin embargo, me hacía la pregunta mientras desarrollaba esta catequesis y analizaba e interiorizaba en mi persona, ¿libertad para qué? Cuando uno se pregunta ¿para qué tal cosa?, está preguntando por el motivo, por la finalidad de dicha acción. ¿Para qué lees el Quijote? Para saber más. Y sobre esta respuesta uno puede volver a formular la pregunta, ¿y para qué quieres saber más? Y a su vez, sobre lo que se responda, se le puede volver a formular otra pregunta. Lo interesante es que mientras uno más formula cualquier pregunta, más se acerca a las motivaciones más profundas, que son más fuertes, pues tensionan todas las demás. Pero lo interesante es también que uno no puede formular la pregunta del para qué al infinito. Cuando la respuesta es para ser feliz, se acabaron las preguntas. En efecto, la felicidad es el motivo último. La razón final por la cual hacemos todo lo que hacemos es esta. Todo lo que hace el ser humano, en el fondo, lo hace para ser feliz. Se trata del motivo más profundo, el cual tensiona todas las demás motivaciones y está en la base de todas las elecciones. Y de esto el ser humano no puede escapar. Ciertamente podemos elegir hacer tal cosa o cual cosa, pero no podemos elegir el hecho de que en todas nuestras elecciones buscamos siempre la felicidad. Podemos no estar de acuerdo acerca de qué consiste nuestra felicidad. Podemos pensar que nuestra felicidad es Dios, el dinero, el poder, el placer, muchas cosas. Pero no podemos cambiar el hecho de que en todo lo que hacemos buscamos ser felices. Si bien no podemos cambiar que en toda elección busquemos la felicidad, sí podemos elegir los medios que nos conducen a ella. Y ahí es donde entra en juego la libertad. La libertad implica la posibilidad de autodeterminarse, pero siempre en orden a mi felicidad, es decir, a mi plenitud en cuanto ser humano. Esto es lo que da sentido a la libertad. De ahí que no todas las decisiones tienen el mismo peso. Son mejores aquellas que me hacen mejor persona, que me plenifican en cuanto ser humano, que me acercan más a la felicidad. San Juan Pablo II nos dice que cuando uno abraza este amor, uno es plenamente feliz.
Entonces, ¿cómo funciona el amor y la libertad? En muchos programas de Corazón Inquieto hemos dicho que amar es buscar el bien de la otra persona. Y en el amor de pareja, dicha búsqueda va tomando poco a poco la forma de una donación. Busco tanto tu bien que me entrego a ti, que entrego lo mejor que yo tengo. Me entrego yo mismo, me entrego yo como persona. Si fuéramos infinitos, ilimitados, podríamos entregarnos totalmente a más de una persona, incluso a todo el mundo sin que alguno recibiera menos. Pero como nosotros somos limitados, lo que entrego a uno, dejo de entregárselo a los demás. De aquí que toda elección supone una renuncia. Y esto es muy interesante y lo voy a volver a repetir. De aquí que toda elección supone una renuncia. Cuando yo le digo sí a alguien, le estoy diciendo no a las demás personas. Es exclusivo. Y mientras más me comprometo en ese sí, de manera exclusiva y total, cierro la posibilidad de elegir a otros, pues se acentúa el no hacia ellos. A este nivel pareciera haber una oposición entre lo que es el compromiso y la libertad, pero no es así. Lo que da sentido a la libertad no es la posibilidad de elegir a secas. Lo que da sentido a la elección es su ordenación a la felicidad, es decir, a la plenitud del ser humano en cuanto tal, que no es otra cosa que su bien. Y a la luz de esta consideración, la elección de comprometerme con alguien que me sitúa junto con mi pareja ante un escenario nuevo. Se abre ante ambos la posibilidad de recorrer un camino que solo puede transitarse juntos. Nos sitúa frente a un escenario de plenitud al que no es posible acceder solo. Se llega solo de a dos. En una relación suele estar presente la idea de que el otro me complementa. Y es que así es. Fuimos creados para ser complementarios. Fuimos creados varón y mujer para ser complementarios. Vamos a una pausa y regresamos con más. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto. Fuimos creados para ser complementarios. Es decir, se suele experimentar cómo la limitación de cada uno es de alguna manera suplida por el otro, pero de un modo tal que el resultado no es la mera suma de ambos. Ciertamente hay cosas que solo se pueden conseguir estando juntos. Y en la relación, en la medida que el compromiso y la entrega progresivamente van aumentando, empieza a vislumbrarse una travesía en la que solo es posible embarcarse si se tiene la certeza de que el otro no se despertará un día sintiéndose diferente y cambiará de opinión. Por ejemplo, el casarse y formar una familia. De ahí que hay cometidos que no es posible empezar si no estoy seguro de la decisión de la otra persona de estar conmigo, a pesar de todo, y por el resto de mi vida, porque es para siempre. Y es en este recorrido que solo un compromiso firme, basado en la confianza y la amistad con el otro, despeja las dudas y permite a ambos gozar de una mayor libertad, en el marco de una plenitud que solo se consigue cuando se pone en primer lugar la felicidad de la otra persona. Y es por esto, queridos amigos, que a mayor compromiso, mayor libertad. Dicho todo esto, San Juan Pablo II nos dice: la libertad viene a ser entonces una fuente de obras y de vida según la carne. Deja de ser la libertad auténtica para la cual Cristo nos ha liberado y se convierte en un pretexto para vivir según la carne, fuente de un yugo específico por parte de la soberbia de la vida, de la concupiscencia de los ojos y de la concupiscencia de la carne.
Quien vive según la concupiscencia de la carne, deja de ser capaz de esa libertad para la que Cristo nos ha liberado. Deja también de ser idóneo para el verdadero don de sí, que es fruto y expresión de esta libertad. Además, deja de ser capaz de ese don que está orgánicamente ligado con el significado esponsalicio del cuerpo humano. Recordemos que la libertad es un regalo de Dios. Al darnos libertad, quiere que nosotros libremente busquemos aquello que nos acerca a Él. Crecer como personas, ser mejores. También nos la dio para que por nuestra propia y libre voluntad le busquemos. Si amar es buscar libremente el bien de la persona que amamos, Dios quiere que amemos verdaderamente. El que ama se parece más a Dios, pues ya sabemos que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Cuando abusamos de la libertad, esta nos incapacita para ser personas, para vivir en clave de don. No vivimos el significado esponsalicio de nuestros cuerpos. Pues cuando piensas en ti mismo, se ciega tu libertad y buscarás únicamente tu provecho. No nos convertimos en don para los demás. En esta catequesis nos dice el Papa: de este modo, la doctrina paulina acerca de la pureza, doctrina en la que encontramos el eco fiel y auténtico del Sermón de la Montaña, nos permite ver la pureza de corazón evangélica y cristiana en una perspectiva más amplia. Y sobre todo nos permite unirla con la caridad en la que toda ley encuentra su plenitud. Empezamos el tema de la pureza, que el Papa va a concluir en la próxima catequesis, y nos dice: hay dos maneras de concebirla. Una es la pureza vista desde el mundo, donde la pureza te bloquea, te aburre, es una prohibición, tiene una connotación negativa. Y otra es la pureza como la concibe el mundo de hoy. La pureza debe ser concebida como la transparencia nítida y plena de la huella de Dios en nosotros. Y su práctica es fielmente una correlación con lo sagrado. Esta es la manera como nosotros debemos concebir la pureza hoy. Cada vez parece más complicado practicar esta virtud entre las muchas ofertas vagas que desvalorizan al ser humano. Pero ante todo, debemos recordar su trascendencia. La misma Biblia nos lo dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son aquellos que mantienen un corazón puro? La respuesta es sencilla: son quienes han logrado, y que realmente es un gran logro, los que han logrado ajustar su inteligencia y su voluntad a las exigencias de santidad en el orden de Dios. Esto basándose principalmente en 4 dominios: la caridad, la castidad, el amor a la verdad y la fe. Así es que se define un vínculo claro entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la misma fe. El Catecismo de la Iglesia Católica hace una profunda reflexión al respecto en el numeral 2519 y nos dice: a los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. La pureza de corazón es el preámbulo de esta visión. Ya desde ahora esta pureza concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo, como un hermano. Nos permite considerar el cuerpo humano nuestro y el del prójimo como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Solo de la mano de Dios es que podemos alcanzar un corazón puro que nos permita ser templo del Espíritu Santo. Pero como en todo,
debemos poner nuestro esfuerzo y determinación para lograrlo. Debemos pues mantener el cuerpo en santidad y en reverencia, en una capacidad de amar en su totalidad a la otra persona. Solo de la mano de Dios y poniendo mucho nuestro esfuerzo podemos lograr tener un corazón puro. Tenemos que irnos a una pausa y regresamos con más. La lujuria aceptada se convierte en hábito y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto. La catequesis que estamos desarrollando el día de hoy fue llamada por San Juan Pablo II la pureza de corazón evangélica. En los pasajes de la carta a los Gálatas, que ya hemos sometido anteriormente a análisis detallado, el apóstol enumera en el primer lugar, entre las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje. Sin embargo, a continuación, cuando contrapone a estas obras el fruto del Espíritu, no habla directamente de la pureza, sino que solamente nombra el dominio de sí. Nos dice el sumo pontífice. Tenemos que reconocer los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, no como algo que yo debo reprimir, sino como algo que debo encauzar al amor, a esa fuerza que me lleva a lo alto, que me lleva a Dios. Una vida sin deseos es una vida muerta, comenta San Ignacio de Antioquía. No querráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón. Los deseos mundanos que me llevan a buscarme egoístamente, de forma enfermiza, a vivir sin salir de mi círculo cerrado, sin abrirme a los demás. Esos deseos no me hacen bien, me matan la vida de mi alma. Quien no quiere renunciar a los incentivos de la sensual vida moderna, que exalta la concupiscencia, es natural que sea víctima de tentaciones perturbadoras y que la caída sea inevitable. La pureza no se puede guardar a medias, con nuestras solas fuerzas tampoco, pero con el auxilio de Dios, sí. Yo creo que esto ha quedado bien claro el día de hoy en este programa. La única forma de que nosotros podamos adquirir una pureza de corazón es con nuestra voluntad de querer hacerlo, de querer tenerla y con el auxilio de Dios. Porque quien con la ayuda de Dios se decide a luchar con todas sus fuerzas, vence seguro. Vamos a la segura. No es que muera a la inclinación, sino que será gobernada por las riendas de la razón. En la vida hay que entrenarse. Entrenarse es hacer un esfuerzo cuando no hace falta, para saber esforzarse cuando haga falta. El que no sabe decir no cuando pudiera decir sí, no sabrá decir no cuando tenga que decir no. Y el que no sabe privarse de lo lícito por ensayo, no sabrá privarse de lo ilícito cuando sea necesario. Ser un esclavo de los instintos en el campo sexual te convierte en un animal. Te desnaturaliza tu condición de persona libre, tu condición de sujeto autodeterminativo. Usar mal la capacidad sexual es una traición a la sexualidad humana. ¿Y por qué? Porque Dios mismo creó la sexualidad, Dios creó el sexo, Dios creó a la persona, Dios creó varón y mujer para que vivan en plenitud. Recordemos que San Pablo no utiliza la pureza, sino la virtud del dominio de sí, del señorío que tenemos como personas. Pidamos a Dios esta virtud a cada momento, para lograr dominar todos nuestros deseos y encauzarlos al amor.
encauzarlos a Dios, que es amor. San Juan Pablo II nos dice: pero ya en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo escribe sobre este tema de modo explícito e inequívoco. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa mantener el propio cuerpo en santidad y honor, no como objeto de pasión libidinosa, como los gentiles que conocen a Dios. Y luego, que no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios, que os dio su Espíritu Santo. Palabras textuales de San Juan Pablo II en esta catequesis. Está muy claro lo que nos dice el Papa. Tenemos que abrirnos al amor. Y para terminar este programa, quisiera compartir con ustedes una reflexión del Papa Francisco sobre la bienaventuranza que nos dice: dichosos los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Y él nos dice: esta bienaventuranza nos promete la visión de Dios y tiene como condición la pureza de corazón. ¿Qué quiere decir tener el corazón puro? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación auténtica con el Señor y llevar una vida íntegra, lineal y sencilla en su presencia. Tener un corazón puro es un camino de purificación interior. Hay que reconocer que con frecuencia nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos y necesitamos convertirnos al Señor. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarse conducir con docilidad por el Espíritu Santo. Es un camino de maduración que supone renuncia, sinceridad y valentía. Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene, comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro definitivo con el Señor. Se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida y que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran alegría, una paz profunda y verdadera. Qué hermosa reflexión la que nos ha regalado el Papa Francisco sobre esta bienaventuranza. Entonces, tener un corazón puro significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación auténtica con el Señor. Queridos hermanos de corazón inquieto, que el Señor nos conceda pureza y sencillez de corazón para descubrir su providencia en los sucesos de la vida cotidiana. Atrévanse a ser felices. Que Dios les bendiga. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.